Le damos la bienvenida aquí en nuestros estudios a Darwin Espinosa, congresista de la bancada de Acción Popular, para comentar también los interesantes o, en fin, a veces desconcertantes hechos de hoy en el Parlamento. ¿Cómo está, congresista? Gracias por venir, aparte después de este largo pleno. ¿Cómo está? Gracias, Enrique, por la invitación. Sí, efectivamente acabo de terminar el pleno, hemos venido de frente para acá. Y bueno, muy bien, pero sorprendidos con la moción que había presentado pues al iniciar el pleno la congresista Patricia. Nadie se le esperaba, hay que reconocerlo. Yo creo que ni sus propios compañeros de bancada. Al parecer, ¿no? O sea, digamos que hay que reconocerle ese factor sorpresa, pero la propia presidenta del Congreso, que comparte mesa directiva con la señora Chirinos, ha ratificado que, bueno, lo que usted dice, y que es de su partido, por cierto, ¿no? La señora Alba ha dicho, bueno, que no se le esperaba y que ella no considera viable esto. La propia Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, le envió una carta a la señora Alba diciendo, oiga, necesitamos algo de estabilidad. ¿Cuál es el ambiente en el Congreso con respecto a una propuesta como esta? Porque acaba de decirlo la señora Mendoza, esto es una suerte de globo de ensayo para ir metiendo el tema. ¿Es así o, digamos, es muy remota la figura que está planteando Chirinos? Yo creo que más que un globo de ensayo ha querido alborotar un poco el escenario político, ¿no? Porque la señora Chirinos llegó, presentó esa moción o anunció la presentación de esa moción, luego desapareció del pleno, ¿no? Entonces ya no se le vio más, y es más, creo que no estaba votando tampoco. Entonces, ¿cuál es la finalidad? De llegar, dar una bomba como esta y luego desaparecer, cuando sabes que no has hablado con tu bancada, porque tengo entendido que no has hablado con su bancada, cuando sabes que no han hablado con otras bancadas, porque con su bancada nada más no se va a aprobar esto, y cuando se sabe... Claro, ella sale a anunciar y pide firmas, en realidad. Claro, ¿no? O sea, algo así como que anuncia lo que va a hacer y pide que se pliegue a su moción. Y cuando sabe que no cuenta con el apoyo dentro del Congreso, Enrique, la mayoría de los congresistas no estamos pensando en una vacancia y tenemos por personas o por congresistas como Patricia, tenemos que a cada rato estar repitiendo el mismo discurso. No pensamos en una vacancia, no vamos a apoyar una vacancia. Sería el caos total. El país no soportaría una vacancia presidencial, y mucho menos o tampoco soportaría un cierre del Congreso. Yo creo que hoy deberíamos, nosotros como políticos, darle esa tranquilidad a la población y a la clase empresarial para que podamos surgir. Porque si vamos a estar en estos enfrentamientos, ¿cuándo vamos a darle la tranquilidad para que podamos cumplir con los objetivos que tanto añoran los millones de peruanos? De acuerdo. A ver, por supuesto, negar la posibilidad de vacancia no implica, todo lo contrario, en realidad amerita concentrarse en la función, entre otras, de control político. Claro que sí. Y hoy han aprobado la interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, para el 25. Ahí, ¿cómo observa usted la situación del señor Silva? Por supuesto, digamos, envuelto en una controversia en torno a la reforma del transporte en Lima y Callao, a los intereses que están alrededor de este tema. Bueno, nuestra función es la de legislar y la de fiscalizar. Es una función, digamos, innata del Parlamento, poder, digamos, interpelar a un ministro. Y eso ha sido aprobado. Pero tampoco podemos hacer abuso de esa herramienta. El ministro, ya que se ha sido aprobada su interpelación, responderá las preguntas y en base a esas respuestas que dé, nosotros veremos si procede o no. Pero creo que en lugar de estar pensando en vacancias presidenciales, podríamos, como tú dices, concentrarnos en el rol fiscalizador y evaluar cómo viene el desempeño de todos los funcionarios públicos, no solamente de los ministros, sino de todos los funcionarios públicos en general, ¿no? Y se ha dado cuenta también de las mociones de interpelación al ministro Gallardo. ¿Esto cuándo se va a votar? Se está avanzando. Son los dos ministros que ahora están pues en controversia a pesar de los cambios de ayer. ¿Cuándo se espera votar estas? Bueno, yo me imagino que la próxima semana debe ser en el siguiente pleno, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la agenda que debería tomar el Congreso ahora mismo? Verónica Mendoza, vuelvo a ella, ¿no? Insiste en la importancia de la reforma tributaria, que parece que hasta ahora no se le da tanta pelota en términos de mucha tensión en el debate. ¿Cree usted que esto va a pasar, no va a pasar, va a pasar por pedacitos? ¿Cuál es el temperamento del Parlamento frente a Yo creo que va a llevar como un colador, ¿no? No va a pasar todo, van a haber algunas propuestas que sí va a ser, digamos, favorable y que el Congreso va a impulsar,
pero hay otras que definitivamente no. ¿Cuáles son las banderas rojas? Por ejemplo, el aumentar los impuestos a los alquileres, ¿no? de inmuebles, yo creo que no favorece al sector, digamos, vivienda. Estos impuestos que se le pondría pues a las cadenas de Netflix y esto, yo creo que es muy complicado que lo haga. Bueno, ya hay personas... porque lo pagaría el usuario, dice. Así es, porque todo impuesto o incremento de IGB se va a trasladar al consumidor, al último consumidor, ¿no? En este caso es el usuario. Entonces, no estás favoreciendo la economía, sino por el contrario, lo estás endeudando más o le estás complicando un poco más la vida a las... Ahora, pero por ejemplo, el tema de evasión y elusión, usted, o sea, las herramientas para combatir evasión y ilusión, ¿cree usted que sí van a pasar? Yo creo que sí, pero, insisto, están ya en sus respectivas comisiones y una vez que se debata pasará seguramente al Pleno para poder tener un amplio conocimiento ya. Más allá de eso, ¿dónde debería estar la agenda del Congreso? Porque si usted dice, a ver, la gente no quiere vacancia, la gente no quiere el cierre del Congreso, la gente quiere que se trabaje finalmente como un bien común, ¿dónde debería ajustarse la agenda del Congreso? Porque mira, vemos que hay una lentitud dentro del Congreso. Y eso es parte de la inexperiencia de casi todos los congresistas que estamos. Es la primera vez que estamos en un Congreso y sabemos cómo es, recién estamos aprendiendo cuál es el procedimiento. Hay muy buenos proyectos de ley que he podido ver y revisar, pero que aún siguen en comisiones o están digamos, en debate en dictamen, entonces todavía no sale. Y ya se acaba la primera legislatura, entonces seguramente saldrán para la segunda legislatura, el cual tendremos un poco más de experiencia y seguramente seremos más... ¿Cuáles son ejemplos así de proyectos de ley que para usted deberían ser discutidos, deberían ser adelantados? Por ejemplo, en la Comisión de Vivienda, el cual presido, está el proyecto de ley que evita que COFOPRIS pueda titular a los corralones, ¿no? En estas expansiones urbanas donde, digamos, el traficante de terreno va y cierra grandes lotes o grandes manzanas y se apropia cuando en realidad la gente que va a invadir es que necesita un lote para vivir, no para hacer negocio. Se ha presentado la invasión de terrenos es un mal endémico ya en el país, es una de las grandes economías negras. Y que termina muchas veces en extorsión, en muerte, en sicariato, ¿no? En Ancash hayan habido hace 2 meses 3 muertos o 3 dirigentes asesinados por estas mafias digamos, traficantes de terreno. Otra que hemos presentado también y que creo que debería aprobarse en esta legislatura es la de darle un periodo de emergencia a las universidades no licenciadas, las universidades sin fines de lucro. Ya se ha expuesto, sé que está pendiente su dictamen, pero aún así está estancado en, digamos, ¿por qué? O sea, darles un periodo... Vamos a ir a una pausa, ¿me puede aclarar? Y regresamos con el congresista. Acláreme, tras la pausa, de cuáles universidades estamos hablando. Porque hay, para quienes señalan esto representaría un retroceso en la reforma universitaria. A ver, me lo aclara después de la pausa. Volvemos con el congresista Darwin Espinosa de Acción Popular, representante de Ancash, por cierto. Nos hablaba de este proyecto de ley y justo lo conversábamos anoche con el señor Segarra de SUNEDU sobre algunos proyectos de ley, en realidad sobre el del señor Esdras Medina, pero usted me señala de este proyecto de ley para extender un periodo de emergencia a las universidades sin fines de lucro que vieron su licencia denegada. Correcto. ¿Por qué? Porque para equiparar las condiciones, porque las universidades nacionales que en su momento no pasaron esta evaluación, el gobierno emitió un decreto supremo donde se le aperturaba un periodo de emergencia de 2 años para que termine su licenciamiento. Entonces, equiparando con las universidades no lucrativas, ¿no? Sin fines de lucro, para que ellas también tengan un periodo de 2 años y puedan terminar su licenciamiento. Ojo, ellos no es que recién van a empezar, han estado, digamos, en el proceso, pero cosas externas, digamos, han hecho que no pasen el licenciamiento. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la corrupción enquistada en muchas de las universidades, teniendo rectores que ganaban más de 500.000 soles mensuales, toda una mafia enquistada en ellas y que no le dejaba avanzar. Y otro proceso ha sido el COVID, porque universidades como la ULADESH, por ejemplo, y me parece también la San Pedro, pero la ULADESH estoy seguro, ha sido no licenciada, o sea, evaluada y denegada su licenciamiento en plena pandemia. Entonces no es posible, me parece, ¿no? Ahora, aparte de darle ese periodo de emergencia, se le está dando también algunas medidas contra la corrupción. Por ejemplo, dentro del proyecto de ley. Por ejemplo, no reelección de rectores.
el cese inmediato de rectores y vicerrectores que hayan estado en este proceso en el cual ha sido denegada su licencia. Y el tercero es que se ponga topes salariales a los rectores y vicerrectores, comparándolos o equivalentes a los rectores y vicerrectores de las universidades nacionales. Sí, porque si no, ahí sí, esos rectores sí tendrían que pagar más impuestos, hablando de la reforma tributaria, ¿no? Eran unos sueldos realmente groseros los que se más de $500,000 de soles mensuales. Yo creo que eso ha hecho que se malogre cuál era el objetivo de estas universidades. Y estas universidades, la mayoría de ellas son creadas por ley, es decir, por el Estado, y el Estado no puede ir contra su propia ley. Darwin Espinosa, gracias por estar con nosotros, congresista de la bancada de Acción Popular. No, muchas gracias a ti por la invitación. Suerte en su labor parlamentaria.